ese no, creo que es Solana. Bien. Bueno, ahí compartimos para ver el día de hoy. Vemos las escuelas, los vamos a ver de forma muy rápida. Ustedes tienen todas las filminas, las tienen ahí disponibles y van a tener el texto de Hermidas para poder ampliar un poco más sobre las escuelas. Bien. Vamos a hablar del enfoque clásico de la administración, y en la escuela clásica o el enfoque clásico, ahí vemos dos autores, lo vemos a Taylor y a Fayol. Taylor, su enfoque o lo que él hace más énfasis es en la tarea y habla sobre lo que se le denomina administración científica. Mientras que Fayol es más de la teoría propiamente clásica y tiene un énfasis en la estructura, a pesar de que también habla un poco de la tarea, porque sigue los mismos lineamientos de Taylor, pero también hace un énfasis en la estructura. Después Max Weber ya es puramente estructuralista, por eso su escuela se llama del estructuralismo o la escuela weberiana. Hablemos un poco de Fayol, que es de la Escuela de la Administración Industrial. Esto es un poco de historia, esto lo van a encontrar un poco más desarrollado en los textos de Hermida. Los aportes que él realizó, ¿sí?, tienen que ver con los principios. Tenemos que ubicarnos, eso habíamos hablado la clase pasada, que nos íbamos, disculpen, a ubicar en la época en la que se dio toda esta circunstancia. Disculpen, que es de 1841 a 1925, ¿sí? Fayol hace todo este estudio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? La administración desempeña el gobierno de todos los negocios, ya sea grandes, pequeños y de cualquier rubro, ya sea comercial, político, religioso, ¿sí? Y es muy importante los aportes que realiza Fayol. Él se propone la búsqueda de una administración integral aplicable a diferentes tipos de organizaciones. Vincula el concepto de organización con el de gobierno de las organizaciones. El desarrollo de este pensamiento se centra en aumentar la eficiencia de las empresas a través de la forma y disposición de los órganos componentes de la organización, es decir, ahí hacemos referencia a los departamentos, y de sus interrelaciones estructurales, que ahí tiene que ver con las funciones, ¿sí? Entonces, lo que plantea Fayol es una corriente más anatomista y fisiológica, ¿sí? Anatomista porque habla de la estructura, ¿sí? A ver si nos vamos a lo que es ahí entre el perrito que está ladrando afuera del pasillo, lo que es anatómico, ¿sí? A ver, anatómico tiene que ver con el cuerpo humano, ¿sí? Con las partes del cuerpo humano, por eso que se habla de la estructura, ¿sí? Y fisiológico, que tiene que ver con las funciones, ¿sí? O el funcionamiento que tiene cada una de las partes del cuerpo humano, por eso que se lo relaciona mucho con la anatomía y la fisiología, ¿sí? Estructura y funcionamiento. ¿Cuáles son los aportes? Él definió funciones y funciones básicas de la empresa. Recordamos un poquito lo que habíamos hablado en la clase pasada cuando hablábamos de organizaciones abiertas y organizaciones cerradas. Lo que hace la escuela clásica o el estudio que hace la escuela clásica es frente a organizaciones vista desde el punto sistémico cerrado, ¿sí? No abiertas, no con el entorno, sino qué es lo que pasaba
internamente, ¿sí? Fíjense ustedes que, a ver, Fayol habla de el gobierno de la organización, ¿sí? De las funciones de los departamentos de la organización. No está hablando nada del ambiente o de lo que es, qué es lo que sucedía afuera de la organización, ¿sí? Entonces, es un enfoque sistémico cerrado, lo que plantea la escuela clásica. Ya lo vamos a ver también con Taylor. Entonces, plantea 6 tipos de funciones. Las funciones técnicas, que están relacionadas a la producción de bienes y servicios de una empresa. Las funciones comerciales, que están relacionadas a lo que tiene que ver con el intercambio, compra y venta de estos bienes o servicios o de estos insumos para la producción de bienes o servicios. Las funciones financieras, que tiene que ver con la búsqueda y la administración de los capitales, ¿sí? de los recursos económicos, ¿sí? de los recursos en base a dinero, ¿sí? a inversiones. Las funciones de seguridad relacionadas con la protección y preservación tanto de los bienes de la empresa como de las personas que se encuentran dentro de la organización o dentro de la empresa. Las funciones contables relacionadas con inventarios, registraciones, balances, costos. Y finalmente lo que habla de funciones administrativas que integran a las otras 5 funciones mediante el proceso de dirección. Fayol es quien nos introduce al concepto de administración, ¿sí? Para aclarar el concepto de funciones, él va a definir el acto de administrar como el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, ¿sí? Es eso que vimos al principio de la unidad, cuando estábamos viendo diferentes conceptos de administración. Bien, Fayol es quien habla de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Planificar o planear, que tiene que ver con trazar un programa de acción, con visualizar el futuro. Organizar, que tiene que ver con construir las estructuras materiales y sociales de la empresa. Dirigir tiene que ver con guiar y orientar, tanto al personal como a los recursos. Coordinar, enlazar, unir todos los actos y esfuerzos de forma colectiva. Y finalmente controlar, verificar que todo sucede de acuerdo a reglas establecidas y a las órdenes dadas, ¿sí? Que esta vez son conceptos que ya lo venimos charlando y después los vamos a desarrollar más en profundidad en las dos próximas unidades. Estos elementos de la administración, que constituyen el proceso administrativo, se hallan presentes en cualquier actividad del administrador y en cualquier nivel o área de la empresa, ¿sí? Cuando hablamos de administrar tanto a nivel empresa como en cada uno de los departamentos o de las gerencias, ¿sí? Cuando ya hablamos de la estructura y vemos cada área, cada departamento, también realiza este proceso de administrar o este proceso administrativo. Fayol nombró o indicó 14 principios de la administración, que eso también lo tienen, acá está muy breve, muy sintetizado, yo que los menciono y brevemente los explico, pero ustedes lo tienen más desarrollados en la bibliografía. Déjenme un segundito ver algo. Me comí lo de Taylor, era cortito. Bueno, después lo vemos a Taylor. Que de Fayol me fui a... No, vamos a ir a Taylor. Bien, tenía que haber sido al revés, pero no importa. Los 14 principios. Uno tiene que ver con la unidad de mando. ¿Esto qué quiere decir, la unidad de mando? De que cada persona tiene un único jefe, ¿sí? O puede recibir órdenes de un jefe, ¿sí? Como dice ahí la Filmina, cada persona para la ejecución de sus funciones solo debe recibir órdenes de un jefe. Este es un principio fundamental donde Fayol no admite ninguna flexibilidad, ¿sí? A ver, se hace siempre muy engorroso
cuando a mí en mi experiencia profesional me ha pasado, ¿sí?, de recibir órdenes de 2 o 3 jefes y la verdad que no es, a ver, uno en la función que cumple no es eficiente y se da siempre a confusiones, ¿sí? Porque estos jefes pueden tener diferentes puntos de vista y pueden pretender diferentes cuestiones y a ver, y la verdad que cuesta mucho poder llegar a un acuerdo. Unidad de dirección. Debe existir un solo jefe o una sola cabeza o un solo programa para cada conjunto de actividades, ¿sí? Esto está muy relacionado con la unidad de mando, ¿sí? Unidad de mando es que los subordinados o un conjunto de personas o cada persona tiene que recibir orden de un solo jefe. Y la unidad de dirección es que debe existir una sola cabeza, por eso que siempre se habla de un gerente, que puede ser el dueño, o cuando se habla de un directorio, siempre la decisión, se toma una decisión allí y de allí es de lo que se baja. No es que se bajan diferentes alternativas o diferentes posturas y después en el proceso vemos qué hacemos, ¿sí? No, sino tiene que haber una sola cabeza. A eso se refiere con unidad de dirección. Subordinación de intereses particulares al general, ¿sí? El interés de una persona, ¿sí?, no puede prevalecer sobre los intereses de la organización o de la empresa, ¿sí? Siempre es más importante el interés de la empresa que el interés de cada una de las personas, ¿sí? Este es otro de los principios de Fayol. La remuneración del personal, ¿sí? Antes, por eso, recordemos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Había toda una cuestión, ya lo van a ver ustedes también cuando vean en economía y por ahí las cuestiones sindicales, ¿sí? La remuneración del personal, a ver, la gente no era bien remunerada, ¿sí? Entonces, acá es determinar un precio justo por el servicio prestado, ya sea por jornal, por hora o por tarea, ¿sí? El concepto de centralización, otro de los principios, que tiene que ver centralización, concentrar las decisiones en una cabeza o en la cabeza, ¿sí? En el jefe, en el dueño, en el gerente. Orden, como orden material, no como orden social, es decir, que cada cosa en su lugar, ¿sí? Esto de un poco, ustedes más, que digo más adelante lo van a ver, no lo van a ver, está muy relacionado a lo que tiene que ver el layout, que es el orden y la ubicación de las maquinarias o de las instalaciones o de los muebles dentro de una oficina o dentro de una organización que realicen o que ayuden a hacer más eficiente un proceso productivo o lo que tenga que ver con el servicio, ¿sí?, de esta organización o de esta empresa. Entonces tiene que ver con que cada cosa tiene que tener su lugar y que todos sabemos que en ese lugar se encuentra esa cosa, ese mueble, esa instalación, ¿sí? Tiene que ver con el orden y de no ser desordenado dentro del lugar de trabajo. La equidad exige a su aplicación muy buen sentido, ¿sí? Tiene que ver con la experiencia y con la bondad. Otro de los principios, la estabilidad personal. Las personas necesitan tiempo para iniciarse en una función y llegar a desempeñarse bien, ¿sí? Tiene que ver con la inversión que se hace, más que nada en tiempo, para que una persona se adapte a la función y que sea eficiente y que se desempeñe de una manera correcta realizando esa función. Eso tiene que ver con la estabilidad del personal. Iniciativa, disponibilidad de dar a cada persona oportunidades para decidir y ejecutar, ¿sí? Acá es la posibilidad que se le da al recurso humano dentro de una organización en donde pueda esto de poder aplicar lo que es la dirección y el control, ¿sí? Tiene que ver con la iniciativa. Unión del personal, ¿sí?
como dice ahí la frase final, la unión hace la fuerza, ¿sí? Esto de ponerse todos la camiseta, ¿sí? De que exista una armonía para que se construya una gran fuerza dentro de la empresa o dentro de la organización. Bien, ahí tenemos los 14 principios que define Fayol, que a ver, es lo más relevante, lo que yo les pongo acá en esta filmina son algunas cuestiones más relevantes de este autor dentro de esta escuela, ¿sí? El concepto de administración, de planificar, organizar, dirigir y coordinar y controlar, los 14 principios que les mencioné, y las funciones básicas dentro de una empresa. Vamos a retroceder un poquito, que yo acá me salté, también, más o menos en la misma época, lo tenemos a Taylor, ¿sí? Que él también es más o menos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que hace es desarrollar para cada elemento de trabajo del obrero una ciencia que reemplace los antiguos métodos empíricos. Seleccionar científicamente e instruir, enseñar y formar al obrero. Fíjense ustedes que él acá hace mucho hincapié en la formación del empleado. Efectuar una distribución equitativa tanto del trabajo como de la responsabilidad. Permitir que solo responda por su tarea perfectamente definida por los niveles de producción y cooperar cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea realizado de acuerdo con los principios científicos aplicables. Estos son algunos de los aportes. Vamos a ver que, como les dije anteriormente, como dice la filmina, que aplica un método, ¿sí? ¿Cuál es este método o este esquema metodológico? ¿Sí? Acá lo tenemos un poco más detallado. Primero es seleccionar obreros con potencial, ¿sí? Para desempeñar una tarea específica, pero que sean especializados en esa tarea. No sé si han llegado a ver el video de Chaplin, ¿sí? El de Tiempos Modernos, en donde ustedes ahí pueden ver cómo cada obrero ahí en el proceso productivo tenía una especialización, ¿sí? Uno ajustaba el tornillo, otro lo golpeaba, ¿sí? Cada uno tenía su especialización. Estudiar científicamente las tareas descomponiéndolas en operaciones, las cuales deben ser analizadas en relación directa con las máquinas e implementos que se encontraban en el trabajo, ¿sí? A ver, de una tarea, vieron que ahí, si no lo vieron, lo van a ver, al video de Tiempos Modernos, estaba la cinta, ¿sí? Que se armaba un producto, pero se descompuso, a ver, no todo el proceso lo hacía un operario, ¿sí? Sino que se descompuso, se lo dividió en diferentes partes o en diferentes tareas en donde cada obrero realizaba una operación. Después, cronometrar las operaciones y cada uno de los movimientos, ¿sí? Es muy importante saber cuánto tiempo me demanda, eso tiene que ver con cronometrar, realizar, no sé, el ajuste del tornillo, darle un golpe a la tuerca, ¿sí? Y también calcular los movimientos, cuántos movimientos tiene que hacer el empleado para poder realizar esa tarea. Estudiar cada proceso y su relación con el anterior y el posterior. Luego analizar las operaciones de cada proceso en relación con los conectados, eliminando los tiempos inútiles y ociosos. Cambiando los movimientos lentos y anulando los transportes innecesarios. ¿Sí? Acá se busca pura eficiencia, pura productividad, ¿sí? Dentro de un proceso, saber quién es el que está, ahí lo van a ver en la famosa cinta que les hablo donde está Chaplin, quién es el que está antes que él y quién es el que está después que él, y cómo que
si Chaplin, ahí se ve claramente cuando Chaplin se distrae y se demora. A mí que la verdad que me gustaría que lo veamos, voy a ver si se puede compartir el video, a ver si lo podemos proyectar. Si no, bueno, ustedes tienen el link que los va a llevar lo que está en YouTube para ver a la película, o por lo menos ese fragmento. ¿Sí? Si Chaplin se demora un poco, ¿sí?, en la actividad, en la tarea que tiene que realizar él, perjudica al posterior, ¿sí?, al que le sigue. Y si el anterior se distrae o se demora, también lo perjudica a Chaplin. Entonces se trata de evitar esos tiempos muertos o esos tiempos ociosos y que sea constantemente productivo. Hasta hay una parte del video de la película en donde Chaplin se toma un breve descanso para ir al baño a fumar un cigarrillo y hasta se prende un monitor en donde el jefe lo ve que está haciendo nada y lo reta y le dice que vuelva a realizar su actividad. Es decir, hay mucho control, mucho orden. Desarrollar una supervisión tipo funcional en lugar de la autoridad anacrónica ejercida por capataces generales, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esto que les decía de que hay mucho control, mucho respeto por la autoridad. Establecer normas y métodos a través de la selección de los mejores movimientos y la óptima estandarización de herramientas. Todo el proceso debe estar pautado en forma escrita, ¿sí? Todo está formalizado, no hay nada que se escape a la forma. Por eso que dice que está escrito y está estandarizado. Aplicar siempre que resulte posible el pago por pieza. Fíjense que lo que plantea Fayol es por hora, por jornal, ¿sí?, por tarea. Acá es un pago por pieza, es decir, por producto terminado. Planificar todas las tareas y efectuar una razonable y lógica preparación del trabajo para cada puesto. Tiene que ver, bueno, con la planificación de la tarea, es un poco apuntando hacia lo que venimos mencionando. Y para ir terminando, lo referido a los aportes de Taylor, en síntesis, la administración científica obtuvo planeamiento, estándares de tiempo por pieza, control de producción. Acá está mucho más resumido y concreto lo que se explicó en la filmina anterior, incentivos y pago a destajo, estudio de la relación hombre-máquina, ¿sí?, que es por lo que se caracteriza la escuela clásica, ¿sí?, la relación de hombre-máquina. ¿Por qué? Porque se cree que el hombre, que el individuo, que el empleado es parte de la máquina, ¿sí? Se dice que es un engranaje más dentro del proceso productivo. Eliminación de tiempos y transportes inútiles o tiempos ociosos, estudio de la relación de cercanía entre las maquinarias para mejorar la eficiencia, sí, es muy importante, esto que les hablaba del layout, para evitar los tiempos inútiles, normas de control de calidad, una supervisión funcional, es decir, que hay un capataz que constantemente vigila lo que hacen los empleados, entrenamiento y capacidad adecuada del operario, ¿sí? Esto que tiene que ver con la especialización del operario. Sus estudios de tiempo y movimiento, como así también de transporte y desplazamiento, fueron de gestación de la racionalización industrial. Los desarrollos fueron tan sustanciales, que excepto las lógicas adaptaciones a la tecnología actual, siguen siendo una de las herramientas de aplicación obligada en el área de producción de todas las organizaciones industriales. ¿Sí? Por ahí cuando, si tienen la oportunidad, muchas veces en canales como History Channel, o Discovery, hablan de cómo se ensambla un robot, cómo se ensambla un vehículo, ¿sí? Todo eso son organizaciones industriales. O, a ver, hay veces que en el canal El Gourmet hay un programa que se llama ¿Cómo se elabora? Creo que es el nombre del programa,
A ver, no sé si que las chicas que son más de la cocina, si se acuerdan cómo se llama el programa, o alguno de los chicos, pero creo que se llama Cómo se elabora. Y muestran cómo se elabora una galleta, cómo se elabora el helado, cómo se elabora un yogur, cómo se elabora un queso. Bueno, todo eso son procesos industriales y aplican todo esto que fue creado a fines del siglo XIX por Taylor, ¿sí? Todo esto de que tiene un tiempo, que hay que prestar atención, que hay empleados especializados, ¿sí? A ver, que los invito a lo que vean y que pues, puedan relacionar estos programas o estos videos que uno ve en la tele y los relacionen con las escuelas. Si bien su perspectiva, es decir, la de Taylor, se aplicó solo al área industrial, los resultados obtenidos fueron de tal repercusión que se constituyó en una teoría y la técnica de utilización obligatoria en dicho campo. Bueno, dejo de compartir un momentito para ver si tienen dudas o consultas sobre o si me quieren comentar algo, si a ver de algún programa o de algo que han visto que lo puedan relacionar con la escuela clásica, aparte, bueno, del video de Chaplin de tiempos modernos. ¿Profe? ¿Profe? Sí, Francisco. Por ejemplo, los aportes de Taylor sirvieron, por ejemplo, a Henry Ford para el desarrollo del Ford T, del auto que lo hacían a través de la cinta y los trabajadores se quedaban en un lugar y ahí tenían todas las herramientas y no necesitaban moverse a ningún lado. Exacto, sí. A ver, Ford, por ahí que, a ver, es más conocido el proceso productivo en la industria a través de Ford, pero Ford, ¿de dónde lo saca? De estos aportes de Taylor y de Fayol, ¿sí? Perfecto el ejemplo, genial. El hambre del poder, ahí está, perfecto, sí. A ver, que recomendemos películas, videos, a ver, los que les sirvan a ustedes para poder reforzar estos nuevos conceptos por ahí que están conociendo, que están aprendiendo. Buenísimo, la vamos a ver a la película, el hambre del poder, la vamos a buscar. Buenísimo, Juan. ¿Qué relación tiene Taylor y Fayol? Bueno, ambos son de la escuela clásica. Ambos ven al hombre o al empleado dentro del proceso productivo. ¿Sí? Este concepto de decir hombre-máquina, que es un engranaje más. Por ahí, en el caso de Fayol, lo que hace es a lo que ya había, o a los aportes que ya había realizado Taylor, hablar de estos 14 principios y de las funciones dentro de la organización. Por ahí darle un orden, ¿sí? Pero no, si tienen mucha relación, porque hablan todo desde el punto de vista desde el proceso productivo, ¿sí? De la industrialización. Por eso es que les pedía que se ubiquen en el tiempo. Estamos en la primera revolución industrial, ¿sí? En donde también al poco tiempo se comienza a sindicalizar el trabajo del obrero, se le comienza a dar derechos al obrero. Hasta ese momento, el obrero, a ver, era algo más de la organización o algo más de la empresa y no tenía derechos y se le pagaba por pieza, por hora, ¿sí? O hasta a veces a todos cobraban por igual, pero el salario no era representativo, ¿sí? Entonces, tienen mucha relación los aportes entre Taylor y Fayol. Más aún, a ver, es importante que nos ubiquemos en el momento y en el tiempo que sucedió.
A ver, dice, el cuento Yo el lápiz explica cómo es la elaboración de un lápiz común hasta su distribución. Bien, sí, 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 sí. Perfecto. De Leonard Red. No sé, Mauro, si está haciendo referencia al cuento del lápiz que habla Benjamín o... Sí, sí, el autor, perfecto, bien, bien, buenísimo. Me encanta que sean un grupo que hayan leído, que hayan visto películas y videos y que lo estén pudiendo relacionar con esta escuela. No sé si quieren hacer otros comentarios más u otros aportes más. Si no, seguimos avanzando con la escuela burocrática de Weber, que también tiene que ver con el estructuralismo. Profe, tengo una duda con respecto a la línea de montaje en relación a los frigoríficos. ¿A qué te referís? Que la verdad no estoy No muy es al que tanto cómo es el proceso. creo que era relacionado a Fayol, que era la mecanización que se hacía, por eso no le entiendo bien la línea de montaje. Bueno, a ver, ellos plantean o Fayol plantea una línea de montaje que tiene que ver con el proceso productivo. A ver, es la misma línea de montaje cuando se arma un auto o cualquier vehículo o cualquier elemento, a ver, cuando arman un electrodoméstico o un televisor, hay una línea de montaje. A ver, lo que ustedes ven en el video de Chaplin es una línea de montaje, ¿sí? En donde cada empleado, cada operario realiza una tarea, una actividad y que al final se llega a un producto final. A eso tiene que ver con la línea de montaje. Ah, bien, profe. Sí, ya me quedó claro. Dale, genial, Mayra. Bueno. Marx y el manifiesto comunista habla mucho de la clase obrera y este libro es de la misma época. Por supuesto, sí, pues ustedes ahora cuando vean el principio o fundamentos de la economía van a estudiar todos los aportes. A ver, es uno de los que más aporta respecto al trabajo obrero o a la clase obrera, ¿sí? Con Marx, ya desde el punto de vista de la economía, ¿sí? Y del modelo que él plantea, del modelo de economía que plantea Marx. Pero es exactamente la misma época, ¿sí? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bien, a ver, para que lo vayan relacionando también, esto que estamos viendo de Taylor y Fayol les va a servir cuando vean fundamentos, cuando vean la historia de la economía y vean aportes de Marx, de Smith, de Keynes y lo puedan ir relacionando. ¿Profe? Sí. Por ejemplo, también Adam Smith, que habla sobre la división del trabajo, y eso ahí después lo explica, ¿cómo se llama? Lo explica en la teoría clásica Fayol. Exactamente, exactamente. Un holding de empresas, ahí para quien me pregunta en el chat, no sé a dónde se habló de holding de empresa, capaz que en el texto dice, un holding de empresa, a ver, es una agrupación de organizaciones de empresas que realizan trabajos similares, ¿sí?
y se unen para, como quien dice, para potenciar más el trabajo que realizan entre todas. Sí, eso tiene que ver con un holding. Sí, pueden utilizar en Chiavenato también están, en el libro de Chiavenato también están las escuelas. A ver, si tienen a disposición un libro de Chiavenato, perfecto, el libro que tengan. Por ahí lo que yo hice fue que está un poco más desarrollado, perdón, en los capítulos de Hermida, pero sí, todos los libros dicen lo mismo. A ver, la idea es de que ustedes, o ¿qué es lo que busco yo? Que puedan diferenciar las diferentes escuelas, ¿sí? O las diferentes teorías, de todas las que hay de la administración, nos estamos enfocando en 4 o 5 escuelas nada más. ¿Sí? A ver, la clásica con Taylor y Fayol, ahí son 2, la de Weber, la de Relaciones Humanas de Mayo, y la última que vamos a ver, que se las menciono nomás, creo que es la de la contingencia. Y la estamos viendo, a ver, el power que les muestro está súper archi resumido. Sí les pido que traten de ampliarlo un poco más con la bibliografía que tengan, ya sea puede ser Chiavenato o con la de Hermídas. Ahí en el trabajo práctico que ya está disponible, calculo que todos pudieron bajar el trabajo práctico. Ahí tienen uno de los puntos que hay en un verdadero falso, hay para diferenciar, y después se les pide que armen un esquema, un cuadro, en donde puedan, ¿sí?, marcar algunas diferencias de la escuela. ¿Hasta cuándo se presenta? Ahí en la primera parte, en la presentación de la cátedra, ahí tienen el calendario. Además, también en la entrega del TP, no sé si está especificado hasta qué fecha. Si ustedes tocan en entrega del TP, bien, sí, ahí dice hasta el lunes 12, ya lo voy a corregir, no tiene que ser hasta el lunes 12. A ver, ya mismo corrijo eso para no olvidarme. Ahí debe ser que cuando parametricé, tienen hasta el viernes para presentar. Por eso les decía que tenían que hacerlo en grupo, y es a propósito que les doy poco tiempo, ¿sí? Hasta el 16 tienen para presentarlo. Ya mismo corrijo, porque cuando se ingresa dice que tienen hasta hoy para presentarlo, pero no, es hasta el viernes. Ya mismo corrijo. Acá, fecha de entrega no es el 12. Miren, voy a ser buenita y se los voy a dar hasta el día 17. Es decir, hasta el sábado a las 8 de la mañana. Les voy a dar un poquito más de tiempo. Así si hay algún grupo que viene demorado, viernes a la noche, desesperadamente, terminan el trabajo. A ver, déjenme ver cómo sale. Bien. Ahí dice fecha de entrega, sábado 17 a las 8 de la mañana. Ahí ya les corregí. Ahí soy, ya corregí. Fíjense, si ustedes entran ahora a tarea, ahí les dice fecha de entrega, sábado 17 de abril a las 8 horas, que tienen un tiempo restante de 4 días y 17 horas. Ahí ya corregí. Bien,
Muchísimas gracias por los aportes que han realizado sobre la escuela clásica. Veo que a la mayoría que le ha quedado claro. Si lo han podido relacionar con películas, con libros, con otras cuestiones que han podido ver o vivenciar, es porque quedó claro el tema. Vamos a seguir con otra escuela, que es la escuela de la burocracia, de Max Weber. Ahí volvemos a compartir. Ahí está. Escuela de la burocracia o modelo burocrático. Este ya es más, tiene un enfoque más estructuralista. Si volvemos a un cuadrito, miren, le hice un montón de cuadros que no se los mostré. Acá tienen un súper archirresumen, ahí en la filmina número 38 y la 39, es un súper archirresumen de las teorías de la administración y cuáles son sus enfoques. Esto tendría que ponerlo después al final, pero bueno. Acá también, bueno, acá se me han desordenado un poco las filminas, disculpen. Bien, vamos a ver la teoría de la burocracia, ¿sí? Que ahí tiene un enfoque estructuralista. Acá tienen este gráfico que también lo tienen ahí en las filminas, que hablan de las diferentes relaciones de la teoría general de la administración, que habla de la tarea, de la persona, la estructura, el ambiente y la tecnología. Nosotros hasta ahora hablamos sobre la tarea y un poco de la estructura. Vamos a seguir hablando de la relación con la estructura o el énfasis en la estructura y después vamos a pasar a los otros. De mayo, de esto en mayo, no les hice ningún resumen, pero ese lo van a ver en el apunte de Hermidas y en Chiavenato. Si quieren el libro de Chiavenato también está allí. Bien, el modelo burocrático, ya estamos hablando mitad del siglo XX, ¿sí? La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es esto de la racionalidad o la racionalización, ¿sí? Que es un término de este modelo, ¿sí? Que tiene que ver con la adecuación de los medios a los objetivos, ¿sí? Es decir, a los fines, pretendidos con el fin de garantizar la máxima eficiencia posible en la consecución de estos objetivos. El modelo burocrático de Max Weber es un modelo de contrato social que persigue como objetivo la eficiencia y la responsabilidad, para lo cual se apoya en una estructura jerárquica inflexible. Ahí miren, estas son características muy de esta teoría, una estructura jerárquica inflexible, impersonal y muy centralizada. A ver, ustedes tienen que imaginarse el modelo burocrático con las organizaciones estatales, ¿sí? Por ejemplo, rentas, la municipalidad. Vieron que cuando uno va a las oficinas de administración pública, uno dice, ¡ay, qué burocracia! Para presentar una nota, primero tengo que ir a mesa de entrada a que me la sellen, después ir por la caja y pagar ese sellado, después ir, y uno se la pasa paseando por todas las oficinas para entregar una nota o para que le reciban esa nota, ¿sí? Entonces, relacionen lo que es una oficina de administración pública cuando ustedes van a hacer un trámite a rentas, a la municipalidad o a algunas de estas instituciones, ¿sí? Y cómo es su estructura, una estructura jerárquica, inflexible, impersonal y muy centralizada. El modelo es absolutamente formal, no introduce variables sobre el comportamiento ni considera al ser humano en su condición pensante actuante, ¿sí? Vean esta otra característica. En la escuela clásica era hombre-máquina, el hombre era un engranaje más dentro del proceso productivo. Acá el hombre
no se lo tiene en cuenta en su condición pensante y actuante. ¿Sí? A ver, es algo más de la organización, pero no se lo considera de que puede pensar y que puede también realizar actividades o acciones por sus propios medios. Fundamentos de las ideas de Max Weber. Representa la mayor posibilidad de lograr eficiencia administrativa en cualquier sistema económico, sin un límite de disciplina, estabilidad y funcionalidad. Piensa que resulta imposible ejercer con eficiencia el control de las organizaciones complejas y altamente tecnificadas. Se establecen normas necesarias para hacerlas cumplir. Tiene reglas y reglamentos que emiten órdenes que deben ser obedecidas. ¿Sí? Esta es otra de las características fundamentales de este modelo. ¿Sí? Está todo por escrito, está todo normalizado, regulado, y tienen que ser obedecidos. ¿Sí? Eso que dice la norma, disculpen la terminología, es como quien dice palabra del Señor. Si lo dice la norma, se debe hacer de esa forma. Bien, hablemos de tres conceptos que están relacionados con la escuela burocrática: autoridad, poder y legitimación. Ya después, más adelante, en las próximas unidades, vamos a volver a estos conceptos. ¿Qué es la autoridad? Es la probabilidad que una orden específica sea obedecida. Probabilidad de una orden específica sea obedecida. Poder es la capacidad de inducir a otro a aceptar órdenes. Es decir, que es la posibilidad de imposición de la voluntad de una persona en la conducta de otros. La autoridad proporciona poder paralelamente. ¿Sí? Ahí ya estamos relacionando estos dos términos, autoridad y poder. La autoridad, que era la probabilidad que una orden sea obedecida, ¿sí? Proporciona poder. Poder es la capacidad de inducir a otro a hacer lo que quiero que haga, ¿sí? A aceptar una orden. Y la legitimación difiere, dice, el nivel de aceptación, difiero al nivel de aceptación de las órdenes por parte de un subordinado por compartir o estar de acuerdo con el sistema de valores del superior que la está impartiendo. ¿Sí? Es el motivo que explica por qué un determinado número de personas obedece las órdenes de alguien, confiriéndole poder. Confiriéndole poder. La autoridad es legítima cuando es aceptada. Combinando ambos conceptos, se obtiene una sumatoria que define la autoridad. ¿Sí? Entonces, legitimación, ¿sí?, es cuando yo, empleado, comparto, estoy de acuerdo, ¿sí?, con mi superior, con el sistema de valor, con lo que piensa, con lo que opina, ¿sí?, mi superior, ¿sí? Yo comparto lo que él dice. Entonces, obedezco las órdenes que él me da, ¿sí? Eso tiene que ver con la legitimación. Cuando combino legitimación y poder, se obtiene autoridad. ¿Sí? Espero que se entienda esto de poder, autoridad y legitimación acá en el modelo weberiano. También con Weber, en base a la legitimación de autoridad, definen tipos de liderazgo, que después los retomamos más adelante cuando vemos en una de las unidades lo que es el liderazgo. Hay tres tipos de liderazgo, ¿sí?, dependiendo muchas veces de los autores. Acá vemos tres tipos de liderazgo. Tenemos el tradicional, el carismático y el burocrático. El tradicional, ¿sí?, que está conformado por el sistema de autoridad, donde la aceptación de los subordinados se verifica por una
tradición, ¿sí? Porque las órdenes se aceptaron por considerarse justificadas en la tradición y siempre fue así. A ver, ¿por qué le hacemos caso al papá y a la mamá? Porque es la tradición hacerle caso al papá y a la mamá. ¿Sí? Carismático. Se aceptan las órdenes de un supervisor por influencia de su personalidad, con quien los subordinados se identifican o lo reconocen como tal, ¿sí? Hay personas que, por su personalidad, son carismáticos y, bueno, que nos dejamos llevar por ello, ¿sí? Porque, no sé, es piola, habla muy lindo, tiene poder de convencimiento, ¿sí? Entonces, por características de su personalidad, no puede llegar a influir. Y el burocrático está relacionado con el modelo de Weber, ¿sí? Es el sistema mediante el cual los subordinados aceptan un reglamento como lógico, hablan de un reglamento, acuérdense de que hablábamos de que estaba todo regulado, estaba todo escrito, reglado. En función de ello se acepta el sistema de poder porque proviene de una serie de normas legales legitimadas por cada uno en virtud de un grado de pertenencia a la organización. ¿Sí? Tiene que ver con la legitimidad, ¿sí? Este liderazgo burocrático tiene que ver con la legitimidad o con la legitimación, que lo vimos anteriormente, ¿sí? Porque está todo regulado, está todo reglamentado, pero a su vez yo, empleado, legitimo, estoy de acuerdo, ¿sí? Con todo ello, ¿sí? Y para ser parte de la organización, para poder pertenecer o mejorar mi grado de pertenencia, así lo acepto. Algunas cuestiones sobre el modelo de Weber. Sí. Hablamos de una autoridad legal, ahí es legal, no legal, está mal escrito, es legal. Ahí está. Hablamos de una autoridad legal, absolutamente despersonalizado, que nutre a todos los cargos y establece la distribución de funciones, autoridad y responsabilidad en toda la estructura. Se habla de una autoridad legal definida por una cantidad de leyes, decretos y normas que la nutren. Las personas actúan de forma impersonal, siguiendo los lineamientos de esa autoridad legal. Existen los cargos creados por la autoridad legal y cada uno de ellos está delimitado por funciones, ¿sí? Por un nivel de autoridad y de responsabilidad. Estos cargos son ocupados por funcionarios y agentes. Estos últimos obedecen a los funcionarios, es decir, estos agentes. Existe una delimitación clara y expresa de los cargos con las funciones que debe cumplir el nivel de autoridad, a quién responde y quiénes dependen de él. Los cargos están dispuestos en un orden jerárquico que unen a todos entre sí con el objeto de lograr un nivel de operación eficiente. La estructura de la organización está reglada por un conjunto de procedimientos y normas escritas que indican qué deben hacerse cada cosa, ¿sí? A ver, acá estamos hablando de lo que son manuales de funciones dentro de una organización y de la estructura que la podemos ver en un organigrama, ¿sí? Por eso, a ver, que les sigo insistiendo, es como si fuese, no sé, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación de la provincia, de la nación, que está todo reglamentado, hay reglas escritas, hay procedimientos que tienen que respetarse así, hay un orden jerárquico que ya está dispuesto de esa forma y no de otra. Es tan solo el concepto de control que nadie puede cambiar nada si no es aprobado previamente por la autoridad legal y revisado en forma profunda por una autoridad que lo analizará si los cambios solicitados afectan o no el nivel de control. Es decir, que no se puede cambiar nada
si es que la autoridad legal no lo aprueba previamente, ¿sí? Es decir, ninguno de los empleados, ninguno de los operarios, ¿sí? O de los subordinados puede modificar nada, ¿sí? Tan solo la autoridad legal. Cada cargo debe ser llenado sobre la base de la capacidad de la persona y se buscará a la más idónea para cubrir cada cargo, teniendo en cuenta sus características y no los factores del tipo personal, amistad o vínculos familiares. Bueno, acá ya no se relaciona tanto con la administración pública. ¿Sí? Acá un poco que se pierde, ¿sí? Porque sabemos, conocemos que muchas veces en la administración pública se cubren cargos aquellas personas, no sé, por la simpatía o por el vínculo familiar que tienen con el ministro, con el intendente, etcétera, y no por sus capacidades. ¿Sí? Bueno, acá ya no condice tanto. Las últimas características sobre el modelo de Weber, o ventajas: racionalidad en el logro de los objetivos, precisión en la definición de cargo y respecto a las operaciones, rapidez en las decisiones, interpretación uniforme de las reglas y normas escritas, uniformidad en las rutinas y procedimientos, continuidad de la organización y sustitución de personas, subordinación de los más nuevos a los más antiguos, coherencia en las decisiones, confiabilidad para conducir el negocio en función a las reglas, y se formaliza la jerarquía, es decir, que se divide el trabajo en forma ordenada. Antes de entrar a la teoría de la organización, que es muy cortita, dejo de compartir para escuchar sus aportes. Ahí también en el trabajo práctico, como también en el aula virtual, les compartí el link. Es un fragmento de la película de Cantinflas. No sé si saben quién es Cantinflas, es un actor mexicano, así, un humorista, ¿sí? Que hace parodias. Él tiene la película que se llama, creo que, no sé si La Burocracia o Burocracia, y ahí hay escenas en donde pueden relacionar tranquilamente con Max Weber. Respecto al trabajo práctico, en el formato que ustedes quieran, ya sea en Word o en PDF, como ustedes prefieran. Ahí en una de las últimas actividades que tiene que ver con análisis de casos, que les pido que vean la película de Cantinflas, la de Chaplin y otro fragmento más, y que puedan relacionar, ¿sí? con las teorías de la administración. Por lo visto no hay comentarios, no hay aportes, algo que quieran decir sobre esta teoría o que lo puedan relacionar. ¿Profe? Sí, Francisco. El tema de esto del modelo burocrático, quería preguntar si también se puede aplicar a empresas comunes. Es que muchas empresas lo aplican. A ver, ustedes se van a dar cuenta, yo en mi profesión lo que lo he visto, lo que tiene que ver con la formalización, es decir, me refiero a los aspectos formales y la normalización, las grandes empresas lo aplican.
Es decir, empresas como Ledesma, Holcim, Coca-Cola, tienen manuales de funciones, que a eso se refiere cuando está todo por escrito, ¿sí? Tienen manuales de funciones en donde se detalla cada puesto, qué tiene que realizar cada puesto, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones, ¿sí? Todas las empresas tienen un organigrama, ahí vemos la estructura formal de una organización, así que se aplica. Hay procedimientos que eso me lo muestra los cursogramas o tienen otro nombre también, es más moderno. Se me fue el nombre. Pero en donde, o pueden ser diagramas BIS, intersectoriales o diagramas en bloque, en donde me muestran un procedimiento pues, puntual dentro de una organización. Así que no, sí se aplica. A ver, todo lo que estamos viendo nosotros ahora en forma muy particular dentro de cada escuela o de cada autor, en la actualidad se hace. ¿Sí? Es aplicable. Profesora, Sí, el tema de Roberto. el tema de los estatutos, el tema del currículum vitae, ¿también forma parte de la burocracia? ¿El sistema burocrático? Los estatutos sí, ¿sí? O esos reglamentos, esos estatutos, sí. A ver, el tema del currículum tiene que ver ya con más que nada con la administración de personal y el armado de legajos y que ayudan, ¿sí? Al funcionamiento. Ya si hablamos del procedimiento, de cómo es el armado de un legajo, sí, eso ya tiene que ver, son características de la escuela burocrática o del aporte de Weber, ¿sí? Que tiene que ver con la formalización. Recuerden siempre esa palabra, formalización. ¿Sí? Él plantea Las todo leyes eso. laborales también, las leyes laborales también forman parte. Las leyes laborales, ya eso está por fuera de la organización. Sí, recuerden que hasta este momento estamos viendo a la organización de forma cerrada, un sistema cerrado. No nos interesa qué es lo que pasa afuera. ¿Sí? Si hay alguna normalización sobre las horas de trabajo o cómo debe hacerse el trabajo y todas esas cuestiones internas a la organización, sí. Pero sí, a las leyes laborales no, porque eso lo implementa el Estado. ¿Sí? Está afuera de decir, esta es mi organización, las leyes laborales están afuera, tienen que ver con el ambiente, con el entorno. Bien, gracias. Bien. Bien, por lo visto, acá Franco ya estuvo viendo el video de Chaplin, ¿sí? Y muestra sí, la ineficiencia o la ineficacia del sector público. A ver, si ustedes la ven a toda la película de Chaplin, la verdad se las recomiendo, es muy entretenida, muy graciosa. La de Cantinflas, digo, pasa lo mismo con la de Chaplin, ¿sí? Tiene sus momentos graciosos y de diversión. Bien, continuemos con la otra escuela, la Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo. No tienen en el Power un resumen, eso sí lo tienen que hacer ustedes, tienen ahí en la bibliografía porque es un punto del trabajo práctico, ¿sí? Hago esa aclaración porque si no después ustedes me van a decir, no estaba en el PowerPoint. Bueno, no está en el PowerPoint lo de Elton Mayo, pero sí está en la bibliografía y tienen que responder en el trabajo práctico. ¿Sí? Hago esa aclaración para evitar inconvenientes. Igualmente cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen a través del foro a medida que vayan viendo el trabajo práctico. A ver, le estoy dando hasta el sábado a la mañana. Nos vemos nosotros el viernes a la tarde, así que también si hay dudas, el viernes a la tarde, un ratito antes que empecemos la clase y la nueva unidad, el viernes empezamos la unidad 2, me hacen
las consultas sobre el trabajo práctico número 1. Si quedó algo que no se entiende, no hay problema, lo revisamos. Vamos a la teoría de la organización, que otra escuela es más moderna que las anteriores, ya es de mediados del siglo XX hacia, y además es cortita, son 10 años, 15 años nada más, que tiene que ver con la autoridad y su influencia organizativa. Lo importante no es mandar o tener autoridad sobre los demás, sino lograr la influencia necesaria para que la conducta de los demás se ajuste a los objetivos perseguidos. Influencia es la conjunción de la autoridad con la comunicación, con el entrenamiento, con la identificación y con la eficiencia, ¿sí? Esta es una característica bastante importante de la teoría de las organizaciones, ¿sí? Cómo es entendida la autoridad, ¿sí?, en esta escuela, ¿sí? Como no únicamente el hecho de mandar o tener autoridad sobre un grupo de personas, sino poder influir sobre las conductas. Se puede influir con un consejo, con una persuasión o con una sugerencia. La autoridad hace que el subordinado deba, o mejor dicho, deje, ahí es deje, ay Dios mío, disculpen chicos, tiene errores de tipeo, deje en suspenso su facultad crítica y obedezca el orden. Otros aportes sobre la teoría de la organización. Se establece un modelo integral que explica el comportamiento del fenómeno de la organización. Propone un modelo teórico para el análisis del proceso decisorio. Fíjense que ustedes acá, esto de planificar, organizar y dirigir, acá estaríamos dentro del dirigir, ¿sí?, que tiene que ver con la toma de decisiones, tanto a nivel individual, grupal y organizacional. Este modelo teórico que se propone nos va a ayudar al análisis de la conducta, incluye la participación, el conflicto con la autoridad y la comunicación. Vean ustedes cómo, a ver, se habla de participación, se habla de conflicto, se habla de comunicación, algunas cuestiones que en las otras teorías no se plantean. También van a ver ahí cuando vean la escuela de Elton Mayo, la de las relaciones humanas, que bueno, a ver, es fuerte porque allí comienza ya a reconocerse a la persona como tal, y no como un engranaje más, y no como parte del proceso productivo, ¿sí?, sino a que esta persona siente, puede opinar, hasta van a ver, les voy adelantando algo sobre la escuela de Elton Mayo, se hace un experimento con un grupo de personas, con el ambiente, pero no el ambiente externo de la organización, sino con el ambiente interno. Y plantean o concluyen que si una persona se encuentra desarrollando sus funciones o sus actividades dentro de un ambiente agradable, por ejemplo, que esté bien iluminado, que esté bien ventilado, que tenga la disposición de los muebles en forma correcta, ayuda a que esa persona trabaje mejor. Se hace todo un experimento, se pone un grupo de personas en un ambiente oscuro, con mucho ruido, de formas incómodas, y se ve cómo esos trabajadores sí son eficientes o no. Y se toma otro grupo de personas en un ambiente más agradable, más ventilado, más iluminado, y cómo es su resultado en el trabajo, ¿sí? Esos son los aportes que hace Elton Mayo. A ver, que no me quiero ir sin decirles algo de esa teoría. Sigamos con la teoría de la organización. Decíamos que acá hay nuevas palabritas: participación, conflicto de autoridad, comunicación, ¿sí? La teoría de la organización, es decir, o la metodología,
es de mayor rigor lógico para el tratamiento de la estructura jerárquica, de la información del control, de las operaciones, en reemplazo de los principios clásicos de la administración. Esta teoría también constituyó el primer intento de un modelo integrador con rigor científico que se preocupó en construir la predictibilidad de sus teorías. Y finalmente, para ir cerrando, vemos el enfoque situacional con la escuela de la contingencia. ¿Qué es contingencia? Es algo incierto, ¿sí? Que puede ocurrir o no. Se supone que la experiencia, que por experiencia o por la evidencia y no por la razón. ¿Sí? Acá influye más la experiencia o lo vivencial. La eficacia organizacional no se alcanza siguiendo un modelo único y exclusivo, esto también lo aclara esta escuela, en donde dice, a ver, la eficacia organizacional, no hay una receta, no hay un librito que me diga, si yo sigo este modelito o esta metodología va a funcionar. No, dice que no hay un modelo único y exclusivo. La estructura de una organización y su funcionamiento dependen de su relación con el ambiente externo. ¿Sí? Fíjense, acá sí ahora estamos estudiando o se está viendo a la organización dentro de un enfoque sistémico abierto. Todo lo que vimos anteriormente, tanto la teoría de Elton Mayo, la teoría de Fayol, la teoría de Taylor, la teoría de Weber, la teoría de las organizaciones, que iban a ver que hay varios autores, todos hablan de un enfoque sistémico cerrado. Ahora, la escuela de la contingencia habla ya de la relación con el ambiente externo. Y las variables que estudia es la tecnología y el ambiente. Algunas características que tiene esta escuela: diferentes ambientes requieren relaciones organizacionales para alcanzar una eficacia óptima. ¿Sí? Es decir, que tengo que prestar atención al ambiente para poder, en función de eso, definir las relaciones organizacionales. Se hace necesario un modelo adecuado para cada situación dada. Por eso que decíamos que no hay una receta, no hay un modelo exacto. Diferentes tecnologías conducen a diferentes diseños organizacionales. Las variaciones en el ambiente o en la tecnología conducen a variaciones en la estructura organizacional. ¿Sí? Vean ustedes, a ver, lo que nos pasó con la cuestión pandémica. ¿Sí? Hubo una variación en el ambiente, hubo una variación en la estructura organizacional. ¿Qué es lo que nos está pasando con la tecnología? Que eso lo hablamos en las clases anteriores. A ver, antes la tecnología dentro de una organización puede ser una máquina de escribir, una máquina eléctrica. A ver, a varios de ustedes en su vida habrán visto una máquina de escribir. No les digo una calculadora porque hoy por hoy siguen utilizando calculadoras. Pero, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en la actualidad? No podemos estar si no estamos conectados a un celular. ¿Sí? ¿Qué nos pasó con las computadoras? ¿Sí? Entonces también hizo una variación en la estructura. Ahora, a ver, no hay ninguna organización que no tenga una computadora. No hay ninguna organización que no se comunique a través de las redes sociales, ya sea WhatsApp. A ver, hay grupos de WhatsApp dentro de una misma oficina. A ver, como si ustedes arman un grupo de WhatsApp dentro del grupo de los licenciados en economía. ¿Sí? Eso es la influencia de la tecnología. El enfoque situacional señala que las características ambientales condicionan las características organizacionales. No hay una única mejor manera de organizarse. Todo depende de las características ambientales importantes para la organización. Vuelvo a recalcar, no hay una receta, sino que tenemos que, en función de lo que sea el ambiente, de lo que sean las tecnologías, nos iremos adaptando a ello. La organización, así como nosotros individuos nos adaptamos a ello,
las organizaciones también se adaptan. Bien, ¿quedó alguna duda? Yo sé que fui rápido, pero Profe. sí, Mauro. Entonces, ¿el doctor Desuani pertenecería a la escuela de la contingencia? Sí, a ver, son autores nuevos, son muy contemporáneos. A ver, el doctor Desuani existe, les cuento, ¿no? Es de Salta, está en la UNSA, ¿sí? Y él escribió ese libro, ¿sí? A ver, y lo estamos estudiando. ¿Sí? Entonces sí, él es muy contemporáneo y plantea todo eso. Es lo mismo Claro, porque que Volpentesta. Volpentesta también es un autor muy actual, es muy nuevo, a diferencia de Hermidas, Solana, Chiavenato, que son eminencias, pero son un poquito más viejos. Imagínense si los estudié yo, Desuani es muy moderno. claro. Claro, porque como él habla de sistema abierto, por eso tenía esa duda. Sí. Tal cual, Mauro. Bueno, profe, gracias. No, a vos por tus comentarios. ¿Cómo se llama el profe de la UNSA? Desuani. Tenemos ahí un texto, una parte del capítulo del libro de él. En la facultad creo que no tenemos el libro de Desuani. ¿Sí? Por eso es que lo tienen escaneado. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Alguna duda que les haya quedado de las escuelas? ¿O quedó todo muy claro? Igualmente saben que queda el video disponible para que lo repasen. No sé, Víctor, cuáles son los aportes de Alberdi en las cuestiones de la administración o de la organización. Desconozco la verdad. La escuela de la burocracia, Fátima. La escuela de la burocracia, tal cual como lo dice su palabra, tiene que ver con un enfoque más estructuralista, más burocrático, más formalizado, en donde, en resumen, está todo escrito, está todo reglamentado, está todo regulado, ya sea a través de un manual de organizaciones, a dónde puedo ver las cuestiones procedimentales en un cursograma, a dónde puedo ver la cuestión estructural, la veo en un organigrama, ¿sí? Habla de la legalización, ¿sí? Y la legalización o la legitimación, ¿sí? Que son términos relacionados, tiene que ver que yo obedezco porque comparto los valores, la esencia de mi jefe, ¿sí? No lo comparto ni porque es mi jefe y debo obedecerlo, ¿sí? Sino porque realmente lo comparto y por eso lo obedezco. Eso tiene que ver con la legitimación que tiene que ver con una de las palabritas nuevas que incluye a la escuela burocrática. Y esos son aspectos muy fundamentales. Estas cuestiones que te estoy indicando, que está todo formalizado, que se habla de la legitimación, no se habla ni de autoridad por un lado, ni de poder por el otro, sino que es una triada, por así decirlo, poder, autoridad y legitimación, así como está en esa filmina que les compartí.
¿sí? Son 3 conceptos, ¿sí?, que hacen a la escuela burocrática. Y la relación, justo hay una preguntita ahí en el trabajo práctico, ¿qué relación hay entre poder, autoridad y legitimación en la escuela burocrática? Y es esto que les expliqué en la filmina y que te estoy indicando ahora, que la legitimación tiene que ver con obedecer, ¿sí?, que eso que está relacionado con la autoridad, pero porque comparto un sistema de valores. Espero haberte ayudado a que te quede un poquito más claro. Es mucho más amplio, por eso les pido que tomen la bibliografía y lo lean y lo relean, ¿sí?, para que quede más claro. Además, viendo el video de la burocracia de Cantinflas, y que van a ir relacionando todos estos conceptos que estamos viendo, le va a quedar muchísimo más claro. ¿Qué es lo que marca el fin de cada escuela si hasta el día de hoy se sigue aplicando? No, es que en ningún momento, y eso también lo van a ver en economía, con la historia, ¿sí?, y los aportes de Marx, de Smith, de Keynes, ¿sí?, de Foucault. Acá en la administración pasa lo mismo. Son aportes de la escuela clásica, de la teoría de la burocracia, de la teoría de los sistemas, de la teoría de la organización, de la teoría de las contingencias. Son aportes que hoy por hoy se siguen utilizando. Estas escuelas no es que se dio en ese momento y finalizó y no se continuó. Así como vemos que en aquellas empresas o en aquellas organizaciones que tienen un proceso productivo o un proceso de industrialización, aún siguen aplicando conceptos de la escuela clásica dentro de la estandarización de ese proceso productivo, ¿sí? Se siguen aplicando los principios de la escuela clásica. Se aplican de la escuela burocrática, de tener un manual de funciones, de tener un organigrama. A ver, en ningún momento piensen de que finalizó la escuela. Son aportes que con el tiempo, a ver, si lo hablamos desde las cuestiones más filosóficas, se fueron rompiendo paradigmas y nacieron otros. Pero eso no quiere decir que el paradigma anterior murió, sino que se toma lo que me dejó el paradigma anterior y reformulo un nuevo paradigma. ¿Sí? Si lo vemos más desde el punto de vista filosófico, si lo entienden más desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Cuando se construyen nuevos paradigmas, no es que el anterior murió, lo enterré, ¿sí? Con las escuelas de la administración o con las teorías de la administración, y va a pasar lo mismo con las teorías de economía. No es que las se entierran y finalizan y mueren, sino que se las van mejorando, se van realizando nuevos aportes, y en la actualidad es todo ecléctico, si les gusta esa palabra, ¿sí? Una organización tomará algunas cuestiones de la escuela clásica, tomará algunas cuestiones de la teoría de las relaciones humanas, tomará algunas cuestiones de la escuela de la burocracia, ¿sí? Tendrá más tendencia hacia una que hacia otra, pero nosotros en una organización podemos encontrar principios y aportes de todas estas escuelas que estamos viendo. ¿Sí? Así que no es que muere una escuela y nace otra. ¿Sí? Una consulta sobre variaciones en la tecnología. Cuando una organización se robotiza, sus últimas tecnologías de Maidana, José Maidana. No